Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast sinracingcoach.com. Como muchos sabréis, en el anterior episodio hablamos por encima con Luis Moreno sobre las experiencias Racing para los amantes del sim racing y del motorsport. Hoy toca profundizar más en cada una de las experiencias y empezaremos por una bastante peculiar que sorprenderá a la gran mayoría de oyentes, el drifting. Pero antes de nada, voy a saludar a mi gran amigo Luis Moreno, que nos acompaña de nuevo. Hola, crack, bienvenido. Sí, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, oye, vamos a hablar del drifting, una modalidad del motorsport. En ocasiones yo creo que un poco maltratada, ¿no? Por esa mala fama a veces que tiene, pero que nos ha sorprendido mucho y la verdad que muy interesante. Yo la recomiendo, pero bueno, si quieres, vamos a empezar un poco por cómo surgió, ¿no? El que tú y yo llegáramos a probar esta disciplina. Cuéntanos un poco, Luis. Bueno, todo surgió porque en realidad siempre nos ha llamado mucho la atención drifting, ¿no? Es una modalidad muy espectacular que a pesar de que no está muy bien vista o muy bien considerada, ¿no? Al final es una especialidad muy divertida, llama mucho la atención. Yo creo que no hay piloto que se precie que no le guste de vez en cuando hacer alguna cruzadita con el coche. No es eficaz en cuanto a tiempos, pero sí es eficaz en cuanto a habilidades para técnica de controlar el coche en situaciones límite. No era esa nuestra intención, no pretendíamos aprender a controlar el coche en situaciones límites, sino simplemente divertirnos. Y yo estuve durante mucho tiempo buscando un vehículo para comprármelo, que hay mucha discrepancia en cuanto a cuál es el vehículo más apropiado, porque el abanico de posibilidades es muy amplio, pero aquí en España nos limitamos a dos opciones, los japoneses y los alemanes. Los alemanes, los BMW. ¿Y cuál es el coche más robusto? Pues el BMW E36. Yo conocí a un mecánico que tenía uno que lo tenía modificado para drifting, él no lo utilizaba nunca y yo siempre que iba a su taller, que estaba al lado de mi trabajo, pues se lo veía ahí y siempre le decía, véndemelo, 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 que le tengo cariño, véndemelo, véndemelo. Y así durante mucho tiempo estuve insistiendo. Cuando vi que no me lo vendía, pues ya me puse a buscar en internet, pero es lo que pasa con este tipo de vehículos. Ahora mismo hay una burbuja, están todos sobrevalorados, es difícil encontrar unidades en buen estado y las que encuentras son muy caras. Eh, entonces yo seguía buscando, este mismo mecánico me dijo que él cuando hacía drifting se iba a un circuito que había en un pueblo que se llama Arenas de San Juan, por Toledo, unos 300 kilómetros de Valencia, y que él pensaba que el propietario tenía algunos vehículos que alquilaba para eventos. Me puse en contacto con él, el precio me pareció extraordinario para el tipo de actividad que se hacía y automáticamente le reservé la primera fecha que tenía disponible porque la verdad es que tiene mucha demanda y eso hicimos, la primera fecha que pudimos, ahí que nos plantamos a disfrutar y a verlo. Sí. Y creo que fue en 2018, ¿no, Luis? Cuando fuimos, que hacía mucha calor, me parece. Pues si no recuerdo mal fue pasado el verano, sería, ¿no? Sí, Porque sí que es verdad que hacía mucho septiembre calor. quizás, a lo mejor. Siempre por ahí sería, sí, sí. Sí, la verdad que ese día, bueno, yo lo recuerdo bastante bien. Nos animamos a ir un poco. A ver, es verdad que vimos algún vídeo por YouTube, pero a ciegas, ¿no? Porque a ver qué nos vamos a encontrar, qué tipo de coches, pues a ver cómo es la organización allí, cómo es la persona responsable. Y bueno, dinos un poco cómo fue la impresión. Bueno, a ver, esto hoy en día ya es muy raro sorprenderse de algo porque todos hacemos lo mismo. Estamos en Google a ver qué es eso y en YouTube los vídeos de la experiencia o del evento y entonces ya sabíamos más o menos a lo que íbamos. Ya sabíamos que allí no nos estaba esperando el coche de Ken Block para hacer ninguna gincama. Sabíamos que lo que eran son BMW Serie 3, 325 concretamente,
totalmente desprovisto de todo lo que no es necesario, incluidos salpicaderos, relojes, todo lo que es el sistema eléctrico no necesario para que el coche ande, lo cual le da al coche una imagen un poco de destartalado, pero en realidad tienes lo que necesitas, que es motor, acelerador y caja de cambios. Punto. Y al final disfrutas mucho con el coche porque el coche lo han aligerado al máximo, han soldado el diferencial, por supuesto, y bueno, nos encontramos lo que ya sabíamos. Quizá para otras personas eso puede parecerle un poco cutre, por decirlo de alguna manera, pero en realidad es lo que hace falta para disfrutar. Un coche, vehículo, no está bien decorado, no está lleno de pegatinas de Initial D, ¿no? Sí, Initial D, sí. Pero es un coche perfecto para la actividad que vas a desarrollar, que es drifting y disfrutar y aprender. Sí, en ese aspecto tienes razón, ¿eh? O sea, van a lo seguro, vamos, no, que no necesitan adornar nada. Vas a hacer drift, a quemar ruedas y listo. Y bueno, pues la verdad que cuando llegamos allí, nada, conocimos a Emilio, que es el responsable de este centro, de este circuito, ¿no? Que está en concreto en Ciudad Real, pero muy cerca de Toledo. Y nada, pues eso, cuando llegas allí, realmente es en una zona pues de unas parcelas de campo con huertas y demás, y justo en medio está el circuito, bastante aislado, y nada, tiene ahí pues su caseta, su box, sus coches ahí preparados, ¿no? Y, por supuesto una pila de neumáticos para ir cambiándolos. Y bueno, también decir que por supuesto, aunque a primera vista no parezca eso, un circuito como Montmeló, allí se lleva todo en regla, el tema de cuando firmas das tus datos, DNI, todo con su seguro. Por supuesto, esta persona y puede contratar a algún monitor para que nos haga para que nos dé las clases o bien él mismo y eso ocurrió, o sea, se montó con cada uno de nosotros, él primero conduciendo y explicándonos un poco pues cómo empezar, ¿no? De manera muy, muy básica, pero al fin y al cabo, como es un coche con el diferencial soldado, no hay que complicarse la vida, como por ejemplo en otros cursos donde tienes que jugar mucho con el balance de pesos al principio, con coches menos potentes sin el diferencial soldado. Y aquí ir en segunda, llegas a la curva, giras, aceleras y ahí ya el coche empieza a deslizar. Luego ya hay que empezar a alargar el derrape, luego poco a poco controlar la potencia del coche con el gas y poder hacer esos cambios de dirección. Pero básicamente para empezar se aprende muy, muy rápido y bueno, eso, en segunda, lo que nos dijo muy claramente en este tipo de cursos, que vayamos en segunda todo el rato en el circuito, es un circuito pequeño, pues tipo como si fuera de karting, y no hace falta ni meter tercera ni demás. O sea, hay bastantes curvas en segunda y luego en unas mini rectas hay unos conos porque no está permitido hacer drift en la recta, pues porque claro, lleva ya tantos años en este negocio que ya ha visto de todo y pues gente un poco más descerebrada y al final ha tenido que cortar un poco por lo sano y decir no, en la recta no se hace drift y por supuesto como ve a alguien hacer el cabra que se va fuera de pista por la tierra, pues finiquitamos. Y nada, eso, cuéntame Luis un poco el principio de la actividad, cómo te fue también. Bueno, yo creo que hay que aclarar que no es un curso de drifting como tal. Es decir, el drifting implica muchas diferentes técnicas Mm, posibles que con este coche no se pueden practicar. claro, Eh, no es una modalidad de power slide, ¿no? Como llaman los sí, americanos a base de correcto. muchísima potencia. No es tampoco una técnica de drifting que hagas tirando el coche con freno a mano, porque de hecho no lleva ni freno de mano, lo cual Correcto. para los puristas serían, ¿cómo va a ser un coche de drifting sin freno a mano? Pues no, no lo va. Eh, no utilizas tampoco lo de la reducción brusca para bloquear el eje Mm, trasero
que es otra técnica que se utiliza con coches poco potentes. No, aquí simplemente lo que vas a hacer drifting es a base de la potencia que tiene el coche, la facilidad del diferencial, de que el asfalto pues no se coge demasiado y de lo que vas a acabar aprendiendo es a coger, por supuesto, sensibilidad con el coche, jugar con los pesos y muchísima velocidad con las manos. Porque a mí lo que más me sorprendió, después de practicarlo el primer día, porque ya hemos ido en 3 ocasiones, lo que más me sorprendió es la velocidad de manos que coges con el coche, que después cuando ya hemos ido a circuitos de velocidad, de grip, con turismos de competición, cuando se nos iba el coche teníamos una agilidad para recuperarlo que vamos, que ni nosotros nos lo creíamos de cómo lo habíamos llevado al sitio. ¿Por qué? Porque allí, aunque fuera a 30 o 40 o 50 por hora, estás todo el rato moviendo las manos, recuperando, contravolantando, llevando el coche al sitio. Eres muy sensible a los traspasos de pesos. Ya te digo, no coges la técnica del drifting completa, pero en eso que es en lo que te vas a concentrar, acabas teniendo un control absoluto de las manos y de los pesos. Creo que es Correcto. lo que más me llamó la atención. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Es una manera de hacer drift desde el primer momento y sales allí con una sonrisa. Es lo que tú dices, hay otros cursos más, más completos que te explican pues cómo llegar a una curva rápido y de repente cambiar peso, por ejemplo, hacer el típico giro escandinavo, ¿no? De derecha a izquierda, o freno de mano, o picar embrague. O sea, o por ejemplo con coches menos potentes, sin el diferencial soldado. Aquí vas allí con un coche con diferencial soldado, ¡pum! Y desde el primer minuto haces drift. Eh, pero claro, por lo menos luego una vez ya empieza el drift, que para empezar el drift ya hemos hablado de que hay muchas técnicas para empezar el deslizamiento, pero una vez ya has empezado, que aquí lo empiezas desde el minuto uno, ahí ya viene el key de la cuestión de las manos y del gas. Entonces, al final, un poco la experiencia, porque es verdad que en el simulador, no sé si estarás de acuerdo conmigo, yo hace meses no había probado mucho hacer drift en el simulador y cuando alguna vez lo intentaba no se me daba bien. A día de hoy, la verdad que después de haber probado esto, o sea, en el simulador me veo súper cómodo, pero lo que quiero decir que una vez empieza el drift, ahí es cuando ya dices, a ver cómo manejo yo el coche en este estado con el balanceo por un lado, porque también es lo que digo, aquí en el drift pasas por todos los estados posibles del coche, o sea, tú cuando estás en un circuito haciendo grip, o sea, haciendo tiempos con un turismo, al final te conviertes en una máquina, esto es a tope, freno, giro, acelero, tercera, cuarta, freno, tercera. O sea, al final es todo igual, todo igual, todo igual. Y no llegas a ver todos los estados posibles del coche de que se te vaya de un lado, se te vaya del otro, que si el peso esté todo delante, que si el peso está detrás, que si el volante está vuelta y media girado. ¿Y aquí qué pasa? Que tienes que ir reaccionando a lo que el coche va a hacer y llevándolo por donde tú quieres. Entonces, además de la rapidez de manos, lo que es muy importante es el gas. O sea, y lo dicen al final todos, ¿eh? Que con el gas es como tienes que controlar los pesos y como tienes que conducirlo. El volante es importante, sí, pero no es lo más importante. Para mí, prioritariamente está primero el gas y después el volante. Lo único que el volante es muy importante también no cruzar las manos, ¿vale? Luego aquí hay gente que lo puede hacer de una manera o de otra. Hemos visto todos muchos vídeos en internet, pues que gente va con la mano derecha en el cambio y con la izquierda va en plan bayeta, pasando, no es una manera correcta de hacerlo. Otra gente ya más avanzada, como algún curso, en este caso Power Art, ¿no? Que es un canal que nos encanta del motor sport, donde van a un centro a hacer también cursos de drifting, creo que era PTC, ¿no? Un curso que está por el norte de España, o sea, unas instalaciones que están por el norte de España. Y ahí, claro, el instructor, alucinas la rapidez de manos y siempre está
con las manos en el volante, cogido, pero con una rapidez girando que, no sé, en 2 décimas de segundo ya le ha dado 2 vueltas de volante. Ahí yo no llego, o sea, mi nivel ahora mismo no llega a lo que hace él. Pero es verdad que me di cuenta que sin necesidad de llevar todo el rato el volante conmigo, sino dejando las manos en la posición, serían las 3 menos cuarto del reloj, ¿no? Simplemente soltando el volante y cogiéndolo, soltándolo y cogiéndolo, o rectificándolo un poco arriba abajo sin cruzar las manos, podía en todo momento controlarlo bien. Y luego el tema del gas. El gas al final, cuando vas haciendo drift, poco a poco vas notando que no tienes que ser brusco. O sea, si tú empiezas a hacer el drift, aceleras, si sueltas el gas de golpe, ¿qué pasa? Que todo el peso que lo tienes atrás al acelerar con las ruedas derrapando, se va adelante y al irse delante, ¿qué pasa? Pues que si las ruedas están dirigiéndose por ejemplo, están giradas 30 grados a la izquierda, entonces el coche va a tender a ir hacia ese sitio al hacer ese cambio tan brusco y entonces te va a costar recuperar. Con lo cual, poco a poco te vas dando cuenta de que no tienes que soltar el gas de golpe, simplemente modular el gas. Pues del 100% lo bajas al 50, luego subes al 70, luego bajas al 30. Al final te das cuenta de que como mejor haces drift es siendo suave con el gas y por supuesto con el volante no forzando el volante, no cogiéndolo con fuerza, llevándolo muy, muy ligero, que es algo también que me resultó curioso, que no hace falta llevar, en caso del simulador, el volante con un force feedback muy alto. Yo en estos coches, o sea, el volante va muy suave, lo puedes llevar hasta con 2 dedos de cada mano, no hace falta reventarse los brazos ahí. Y bueno, eso, esa es un poco mi impresión. Y por supuesto lo que tú decías, la agilidad de manos que adquieres, el tema de saber que ahora el coche está a punto de derrapar, lo voy a controlar por aquí, lo voy a llevar por allá. Luego, a la hora de hacer otras experiencias de conducción, bueno, se nota un montón en mi caso, y tú también en tu caso, hemos mejorado muchísimo nuestro nivel, en mi opinión. Yo no sé si recordarás que después de haber ido a hacer, creo que 2 cursos, ¿no? Hemos ido Sí, 3 veces, ¿no? Vale, después de ir el segundo curso, sí, al poco tiempo fuimos a probar los Carcross. sí. Y era una actividad que yo ya había realizado en otras ocasiones y me sorprendió el salto que había dado solo por la habilidad que había cogido Mm, con las manos con el drifting. Es decir, el carcross se lleva totalmente de lado, pero no tenía yo la velocidad y la sensibilidad. mm, Cambio, con el drifting sí que había cogido mucha velocidad, porque además encima en el drifting hay que girar mucho más el volante que con el claro, carcross, que es mucho más directo, claro. pues ahí iba sobrado. Luego los latigazos, que con el carcross era un poco brusco o impresiona mucho hacerlo cuando no estás acostumbrado, pues como ya lo habíamos estado haciendo con estos coches, pues es Mm. como que ya no te daba tanto miedo y ya te atrevías a ir balanceándolo a la entrada y en las enlazadas y demás. Y bueno, la verdad es que recuerdo las primeras tandas que hicimos con el Carcross, que dije, cómo se nota que hemos estado haciendo de drifting, vamos. Sí, 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 totalmente. Luego también quería comentar una serie de aspectos. El tema de los neumáticos. Por supuesto, allí, cuando estábamos en Arenas de San Juan, cada vez pues que algún neumático ya lo reventábamos, ¿no? Como aquel que dice, era volver a box, pum. Y en 2 minutos levantaba el coche, cambiaba el neumático y a continuar. O sea, que van todas las ruedas incluidas, aunque revientes 10 ruedas, todas van incluidas en el precio, que es algo que al final, eso, estás allí con incluso el casco, sí, con el casco que llevamos es casco, guantes, oye, que se me ha reventado la rueda, pum, te la cambia y a rodar. O sea, no tienes que tampoco pringarte mucho, no, ni hay que pagar ruedas extras, va todo Sí, vamos, incluido. una de las cosas que me hizo que se me quitase de la cabeza el Sí, comprarme el coche fue sí, precisamente eso, el hecho de que el día que nosotros estuvimos ahí gastaríamos, no sé,
Sí, por lo 10 menos. neumáticos, 12, porque nosotros rodábamos hasta que reventaba el neumático, saltaba la lona, Sí, saltaban los hierros o explotaba directamente. sí, sí, sí. Llegábamos a boxes, nos cogía ahí con la Caterpillar, nos levantaba el coche, nos ponía otro neumático, ¡hala, a tirar! Venga, hasta que reviente. Y tú salías y continuamente en 5 minutos te cambiaba el neumático Claro, y eso es una de las cosas que me echó para atrás. Dije, a ver, yo soy capaz de comprarme un coche, mantenerlo, pero lo que no quiero es tenerme que ir con 10 neumáticos cada vez que quiera claro, rodar. Aparte claro. que no quiero estar cambiando neumáticos todo el día. Claro, no, es que es verdad, porque tú imagínate que vas con un 325 a un circuito de drift y si quieres meter en el maletero, no sé, que puedes meter cuatro neumáticos, vale, o sea, cuatro neumáticos con sus llantas, pero es que a lo mejor en 3 horas ya te los has fundido, ¿y qué haces? Entonces, la verdad que ir a este sitio con estos coches que ya están listos para hacer drift desde el primer minuto y una pila de neumáticos de desguace para cambiar, pues para mí no tiene precio. Y luego también otros aspectos que, claro, al final también vas aprendiendo un poco a adaptarte al tipo a la condición de pista, ¿no? Pues por ejemplo, hay veces que llegas allí y está húmedo el asfalto o ha llovido, entonces para hacer drift cambia un poco la técnica porque enseguida con un poco de gas ya se va. Cuando, por ejemplo, está más mojado el asfalto o ha llovido, lo que pasa es que te subvira porque intentas, cuando le das gas, el morro se va recto, no gira. Luego, por ejemplo, si tienes un día como cuando fuimos, que había llovido toda la semana anterior, había eliminado toda la suciedad y llevaba una semana sin usarse el circuito, al montarnos, empezamos y decimos, uy, qué difícil, ¿no? O sea, como que no salía el drift, como que el circuito tenía más grip de lo normal. Y o bien te quedabas corto o bien hacías drift, tenías que acelerar más de la cuenta y claro, al acelerar más de la cuenta ya las reacciones son más imprevisibles, el latigazo es mayor y era más difícil controlarlo. En el momento, después de un par de horitas dándole, que ya se fue puliendo más el asfalto y se fue también ensuciando, etcétera, etcétera, entonces ahí sí que era súper fácil porque ya estaba en unas condiciones óptimas. Entonces te vas también adaptando a lo que hay. Eso sí, yo lo que recomiendo si alguna persona se anima que no sea días calurosos, porque tener en cuenta que dentro del coche, claro, al ir con el gas a tope te entra el calor de la zona del motor. Uf, pasas un calor y como no te hidrates bien, te puede dar una pájara, ¿eh? La verdad es que el primer día lo pasamos bastante mal. Emilio es una persona que está muy pendiente de ti y te está todo el rato diciendo bebe agua, Sí, hidrátate, aunque no tengas sed, hidrátate. Está muy pendiente de ti. La verdad es que es una persona que me ha sorprendido en cuanto a lo atento que es, lo culto que es, las anécdotas que te cuenta que casi vale la pena solo por ir a sí. escucharle. Pero está muy pendiente de ti, del tema de la seguridad y lo que tú has comentado antes. Como ve a alguien que no actúa de una manera correcta o ve el mismo riesgo, directamente él es capaz de coger y decir, mira chico, te devuelvo el dinero, pero no hacer la actividad. Correcto, sí, sí. De hecho, nos ha contado muchas historias de incluso gente que tiene tachada en su lista que no le deja volver. Pero claro, hay que tener en cuenta que, queramos o no, el drift, pues el drifting, en este caso, no tiene una fama tan buena como a lo mejor los turismos de competición de circuito, ¿no? Y claro, pues igual que va gente a lo mejor como nosotros, que tenemos un poco de cabeza, van otros claro, que la quieren liar y mucho jiji jaja, y a lo mejor hacen drift, sí, pero lo hacen descontrolado. Es lo que digo yo. Hacer drift descontrolado, que hay gente que lo hace, no es, aunque quede muy espectacular, no es la manera correcta, porque no estás entendiendo el balance de pesos. Tú puedes ver a un tío derrapar de atrás y muy bien, o hacer ochos, o hacer círculos, queda muy bonito, pero no ha aprendido la técnica del balanceo
de pesos. Entonces, en ese aspecto Emilio lo tiene claro, ya son muchas historias las que ha vivido allí. Luego también comentar, importante que en pista, claro, debido ya a tantas historias que ha tenido, solo deja como mucho dos coches en pista, ¿vale? Y por supuesto con un monitor y una persona afuera controlando y con una distancia de seguridad entre los dos coches. O bien un coche o bien dos coches, pero ya no deja meter tres, cuatro coches por tema de seguro y demás. Y bueno, eso, no sé si querías comentar tú alguna cosa más, Luis. Bueno, yo poco más comentaría y yo animaría a todo el mundo a que lo probase. Primero porque es una de las experiencias más económicas que hemos podido encontrar y de las más satisfactorias. La verdad es que toda la gente que hemos llevado, todo el mundo quiere repetir. Los que no han podido venir por falta de plazas o de tiempo están continuamente diciéndonos que los llevemos. Los recomiendo encarecidamente que no se lo planteen, que lo van a disfrutar y seguro que van a repetir. Sí, sí, totalmente. Yo, bueno, antes de despedirnos del podcast, pues eso, para mí ha sido una de las experiencias más divertidas y mira que ya hemos repetido tres veces. Em, a mí la sensación que se me queda después de llegar a enlazar, porque claro, una cosa es empezar un drift, ¿no? Pues unos segunditos, alargar y volver a enderezar el coche. Pero cuando ya consigues entender cómo alargar el derrape para llegar a la siguiente curva y enlazar y llegar a hacerte, no sé, pues durante 30 segundos, hacerte 8 o 9 curvas del tirón, derrapando hacia un lado o hacia el otro lado sin parar, haciendo este típico baile. O sea, ¿qué te voy a contar? Si cuando estábamos tú y yo en el coche pegábamos unos gritos de excitación, ¿no? Sí, Porque es que es sí, sí, sí. muy, o sea, el controlar el coche de esa manera, que no se te llegue a descontrolar hasta que llegas ya a la recta y lo enderezas y dices, Dios, o sea, es como si no hubiera pasado el tiempo, ¿eh? Esa primera vez que de repente, y que ocurre el primer día, que no Sí, estamos sí, diciendo, no es que después de 3 veces que hemos ido ya no sale, no. El primer día llega un momento en el que consigues enlazar varias curvas, una y sin parar de echar humo los neumáticos, balanceas en la otra dirección y directamente hacia el otro lado y enlazas varias curvas seguidas hasta que acabas en un trompo, porque lógicamente la primera vez no claro. paras hasta que acabas en un trompo. A veces es extraordinario, vamos, te da un subidón que dices, es que no me quiero ir de aquí. Sí, No sí. me quiero ir de aquí. Totalmente. Y la verdad que es eso, cuando ya también vas aprendiendo la manera de cómo enlazar, ¿no? Porque claro, dices, hostia, con el gas vas jugando y vas haciendo, mira, pues quiero cambiar hacia un lado, pum, pues suelto un poquito, tal. Llega un momento como lo que te decía yo allí, el flow, ¿no? El típico flow de que Exacto, sí. algunos, que en algunos deportes o actividades, no solo del mundo del motor, ¿no? Por ejemplo, como el que hace esquí o hace snowboard o hace windsurf, que llega un momento como que está bailando con ese vehículo o esa vela o esos esquís y no está pensando nada, sino que es como una extensión más de su cuerpo. O sea, eso es una sensación increíble. La verdad que, oye, a mí es una de las cosas que más me ha gustado y encima es que tu habilidad como piloto, pues se ve gratificada, la verdad. Sí, la verdad es que yo te lo comentaba a un amigo mío que es piloto, eh, que era anti-drift, y yo digo, sí, yo te entiendo que no es la especialidad que a ti te puede gustar, por el motivo que sea, pero a ti cuando se te va el coche estás acostumbrado a que se te vaya medio metro, un metro. Claro. No estás acostumbrado a que el coche se te vaya 10 metros, ¿sabes? Luego tu coche lo controlas muchísimo mejor. Entonces, aunque solo sea para técnica y habilidad, vale la pena. Y te digo una cosa, ya no solo hablando de motorsport, es que yo hasta haría obligatorio, ¿vale? Para la gente que se saca el carnet de conducir o para la gente que ya tiene el carnet y quiere mejorar la técnica de conducción para conducir por la calle, pero de manera segura, o un día que se le va el coche, que llueve por la autovía
que tenga esos reflejos, yo, vamos, recomendaría que hiciera o bien este curso o bien otros del estilo para controlar el coche en situaciones extremas, porque mucha gente va con su coche por la calle y solamente, encima, hay algunos que cogen el volante mal, o otros que no, o van con una mano con el volante, la otra aquí. Si supieran controlar el coche en unas situaciones adversas, extremas, sería mucho más seguro para ellos y para el resto de, de conductores que hay en la carretera, y se evitaría muchos accidentes. O sea, yo sinceramente lo vería como algo súper obligatorio para que la gente tuviera más confianza, porque tú imagínate que vas un día por la autovía o por la carretera nacional a 100 y por lo que sea un charco o metes más volante de lo que toca y se te va. Hay gente que directamente soltaría el volante o lo agarraría de una manera y el coche, ¡pum!, le pegaría una vuelta. En cambio, uno que ya instintivamente sabe cómo puede recolocar el coche, lo haría sin problemas. Bueno, esto es una guerra que tengo yo en casa con mi novia, que se ha comprado un coche con tracción trasera y yo siempre digo, sí, sabes conducir, pero el día que en una rotonda sobre agua se te vaya el coche, Mm, no vas a saber llevarlo al sitio. Con claro. esto estás ante cualquier imprevisto preparado, que es algo que la gente hoy en día no está preparada para estas situaciones extremas, que sí, que hoy ya vienen todos los coches con controles de tracción, con control de estabilidad, que ya es muy difícil que se te haga un trompo en una rotonda, pero bueno, la posibilidad sigue existiendo y si tú estás acostumbrado, ya no porque te haya gustado por disfrutar, sino estás acostumbrado a controlar un derrapaje, cuando el coche se te va de detrás y estás por instinto acostumbrado a contravolantar o a aguantar el gas como Mm. tengas que hacerlo, vamos, te saca además un apuro. Claro, es que además lo acabas de decir, claro, ahora todos los coches salen con 25.000 controles de estabilidad, de tracción, etc, etc, y al final es que nos hacen tontos. Es un poco también como tanta tecnología, ¿no? Está bien, pero al final, ¿quién se sabe los teléfonos de los amigos? Nadie se sabe el número de teléfono. Lo tenemos en la agenda, lo tenemos todo al instante. O sea, ¿quién sabe hacer una división en papel? Nadie. Lo haces con la calculadora. Entonces, el que los coches vayan con tanta seguridad extrema es que nos hace peores conductores. De vez en cuando estaría bien llevar un coche de la antigua usanza, como digo yo, que no lleve tanto control y que digas, es que así, por lo menos que sepas cómo tienes que hacerlo. Porque claro, si vas con un coche de los de hoy en día, con un montón de ayudas, y tú haciendo el burro, el coche no se va a ir en la vida, pero es eso mismo que haces. Lo haces con un coche de hace 15 años o 20. Vamos, es que a los 10 minutos estarías estampado. O sea, entonces, mm, no sé, yo creo que al final ya no nos hacen peores conductores este tipo de coches nuevos. Y bueno, no sé, Luis, ¿quieres alguna cosita más para comentar antes de despedirnos? Yo recomendaría a la gente que se dé prisa porque enseguida va a llegar el verano y luego va a ser difícil Sí, poder cierto. rodar allí. Nuevamente animo a todo el mundo que lo pruebe, que se ponga en contacto con Emilio, que es una persona muy agradable, que la experiencia va a ser muy gratificante y muy económica, porque este mundo del motorsport es caro y nosotros siempre hemos cogido la actividad de 4 horas, que es la que sale mejor de precio, que 4 horas se pueden dividir entre 2 o 3 personas, o sea que no es que estés 4 horas en el coche, aunque podría si quisieras, ¿no? Y desde luego que no se lo piensen, que lo van a disfrutar. Sí, la verdad que eso, ir dos o tres personas y compartir ese coche es ideal. Bueno, también por supuesto apuntar, pondré en las notas del podcast la página web que es circuitosanjuan.es. Ahí tenéis dónde está, los precios y el contacto. Y nada, yo creo que espero que este podcast le haya gustado a mucha gente. De nuevo, gracias Luis por estar aquí conmigo explicando esta experiencia a los oyentes y nada, nos veremos en el próximo podcast. De acuerdo. Un saludo a todos.